Ministerios Unidos Mundi hoy en Houston presentan su programa Dios habla hoy. Prepárate para escuchar el mensaje transformador de Dios directo a tu corazón. Hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has fortalecido. Gracias por este día. Gracias, Señor, por estar en tu casa. Gracias por estar, Señor, adorando tu nombre en este lugar. Porque tú eres digno. Porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno de toda la gloria. Tú eres digno de todo el honor. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Maestro de gloria, manifiéstate, glorifícate en cada vida, en cada corazón, en cada uno, Dios mío. Queremos cada día, Señor, ser llenos, ser, oh Dios mío, impactados por tu Espíritu Santo, Señor. Que tu presencia siempre, Señor, esté con nosotros, Padre. Que tu presencia siempre, Señor, nos acompañe donde quiera que andemos. Que tu presencia esté, Señor, siempre ayudándonos, Señor, en todas las circunstancias, Señor, en todos los problemas, en todas las situaciones difíciles, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a ti sea toda la gloria. Esta noche háblanos, Señor. Habla tu palabra. Que esta palabra corra y sea glorificada. Que esta palabra, oh Dios, pueda llevar un mensaje, Señor, de aliento. Un mensaje de restauración. Un mensaje, Dios mío, de sabiduría. Señor, que esa palabra corra y sea glorificada donde quieres que tú, oh Dios, enviarla. Que esa palabra pueda llevar fruto. Que esa palabra pueda redarguir, pueda corregir, pueda instruir, pueda, oh Dios mío, exhortar, pueda, oh Dios mío, darnos vida, pueda, oh Dios, cambiar nuestro ser, Padre. Gracias te damos esta noche. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Libro de Génesis, capítulo 6. Gloria a Dios. Génesis capítulo 6. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Verso 4, leemos la palabra de Dios y dice: habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta noche vamos a dar continuidad, pero vamos a estar hablando esta noche exclusivamente de los gigantes. Amén. De los gigantes. Dice la Biblia categórica y enfáticamente que había gigantes. Y la palabra gigante, hermanos, es que quiere decir que eran tremendos, eran grandes. Amén. Eran, hermanos, extremadamente grandes de estatura. Gloria a Dios. El sábado pasado hablábamos más detalladamente sobre, hermanos, algunas teorías, y dijimos que algunos creen que los hijos de Dios que aparece ahí son descendientes de Sem,
Y hermanos, que los poderosos que aparecen ahí también, que eran hombres poderosos de la antigüedad. Pero la otra, hermanos, teoría dice que eran los ángeles que se llegaron a las hijas de los hombres. Y entonces definitivamente, hermanos, hay una situación tremenda ahí. Vamos a analizar un poco, hermanos, sobre las distintas, hermanos, traducciones. Yo les voy a estar leyendo, hermanos, los versículos, el versículo que leímos, y mencionando las traducciones. Por ejemplo, hay una traducción bien antigua que fue la Septuaginta, que se le llamó, hermanos, la de los 70. La de los 70. Esta traducción se lee en el versículo que leímos, dice: y los gigantes estaban sobre la tierra, dice, en aquellos días. Y también después entraron, oiga bien esa palabra, entraron, dice, a los hijos de Dios, a las hijas, y entraron, dice, los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les aparecieron. Dice, y les parieron. Estos son los potentes desde el siglo, los hombres de renombrados. Esa es la traducción, hermanos, la Septuaginta. Hay otra traducción muy antigua que se llamó la traducción del oso. La traducción del oso, esta dice, en ese mismo versículo, dice en el capítulo 6, verso 4, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, y desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. Ya van dos traducciones que dice que entraron. Oiga bien, entraron. No dice se llegaron. Dicen las traducciones antiguas, dice que entraron a las hijas, o sea, como una posesión. Entraron. La Biblia de las Américas dice: habían gigantes en la tierra en aquellos días. También después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas le dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. La Biblia del Jubileo dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Esta del Jubileo dice también entraron. No dice se llegaron, dice entraron. La Biblia Dios habla hoy. Esta dice: los gigantes aparecieron en la tierra. Cuando los hijos de Dios se unieron, esta habla ya diferente. Oiga cómo dice esa traducción, la Dios habla hoy. Los gigantes aparecieron en la tierra. ¿Cuándo qué? Los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. Y también después, ellos fueron los famosos héroes en los tiempos antiguos. Hay otra traducción que se llama la Nueva Biblia Viva. Dice: en aquellos días y aún después, cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones, aquí habla ya diferente, tuvieron relaciones con mujeres, nacieron gigantes que fueron famosos por su valentía. ¿Qué dice que le nacieron?
gigantes, ¿verdad? Gigantes, dice esta traducción. La Nueva Traducción Viviente dice: en estos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas. Esta palabra está tremenda porque la palabra nefilita quiere decir que venían de los ángeles. Eran gigantes que venían de los ángeles, los nefilitas. Pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y los famosos guerreros de la antigüedad. La Nueva Versión Internacional dice: al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron ¿qué? Gigantes. Y esta traducción dice que les nacieron gigantes, que fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. La Reina Valera, la Antigua, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que entraron. La versión antigua de Reina Valera dice que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad, dice, fueron varones de renombre. La traducción en la lengua actualizada dice: los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Esos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. La Biblia católica dice: en ese entonces habían gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Entonces vemos que hay una tremenda aceptación en las versiones de que definitivamente, hermanos, fueron los ángeles. Fueron los ángeles. Ahora, vamos a analizar un poquito, hermanos, Génesis 3:15. Vamos a analizar un poquito Génesis 3:15. Gloria a Dios. ¿Cómo es que existieron los gigantes? Vamos a analizar un poco. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti. Le está hablando, ¿a quién le está hablando Jehová ahí? A la serpiente. Y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tú. Oiga esa palabra clave: entre tú, ¿qué dice? Simiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Oye bien, la palabra simiente significa semilla. Semilla. La palabra simiente significa semilla. Y, hermanos, todos sabemos, científicamente todos sabemos, que el que lleva la semilla es el hombre. Amén. Es el hombre. Pero aquí este pasaje está diciendo que Satanás también tiene semilla, tiene simiente. Mire qué tremendo. Tiene semilla. Y por eso Juan dice allá, que no como Caín, que era del diablo, que era del maligno. Porque de alguna forma Satanás influyó para querer, hermanos, destruir, hermanos, la genealogía, la genética y todo lo que
es lo del ser humano que Dios había creado, y lo había creado perfecto. Gloria a Dios. Pero ¿por qué Dios está hablando de que, hermanos, la mujer iba a tener una semilla y que de esa semilla o de esa simiente le iba a aplastar la cabeza? ¿Por qué es que Dios le está diciendo de esa manera y no le está diciendo que Adán tenía la semilla? ¿Por qué Dios le está diciendo así? Porque definitivamente Cristo no iba a venir de hombre alguno. Por eso. Porque Cristo no iba a venir a esta tierra a través de la relación de un hombre y de una mujer, sino que el Padre Celestial iba a poner su semilla a través del Espíritu Santo en el vientre de María, y ahí se iba a desarrollar Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Por eso es que la Biblia, Dios está diciendo que iba a haber una semilla en la mujer. Y en esta mujer fue pues María, vea, la madre de nuestro Señor Jesucristo, quien se le dio esa semilla. Fue una semilla que el Padre Celestial la puso a través del Espíritu Santo, porque el ángel le dijo, va a ser obra del Espíritu Santo, porque no la había tocado varón alguno, no la había tocado José, amén, nadie, sino que fue obra del Espíritu Santo. Entonces, y si Satanás tiene esa semilla, entonces definitivamente los ángeles caídos tienen semillas también. Amén. ¿Se recuerdan de que estuve hablando un día de estos pasados de que Judas, vamos a irnos a Judas, Judas hace alusión o cita, hermanos, a un libro que no lo tenemos en las Sagradas Escrituras, ¿se acuerdan? Judas, no le voy a buscar otro capítulo porque solo uno tiene, solo uno. Judas, hermanos, está hablando, oiga bien, en ese capítulo está hablando de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Y en esta ocasión, Judas en el verso 6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Oiga bien lo que está diciendo Judas. O sea, Judas, hermanos, está diciendo que había un grupo de ángeles que tuvieron problemas, porque oiga bien, Dios no encarceló a todos los ángeles caídos. Entonces no hubieran demonios que lo anden persiguiendo. Porque los cristianos son perseguidos y toda la gente es perseguida por demonios, porque los demonios quieren siempre llevar al mal, porque son millones de ángeles que se cayeron, millones. Entonces una parte de esos millones, una partecita muy pequeña, fueron malos, demasiado malos. O sea, todos son malos, ¿va? Pero esos se pasaron de malos. Amén. Y eso es lo que está diciendo aquí, que ese grupo de ángeles malos, Dios los consideró demasiado malos que los encerró, no les dio la oportunidad que anduvieran sueltos, porque hay una gran cantidad de demonios que andan sueltos, ángeles caídos, pero esos los encerró. ¿Hasta cuándo? Hasta el día final. Amén. Los encerró. Y la otra parte, hermanos, que les dije un día de esto es en el verso 14, porque él cita ahí a Enoc.
Dice de estos también que profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Oiga bien, qué tremenda esa palabra. Todos los impíos, todas sus obras impías que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Capítulo 1, verso 9 del libro de Enoc. Eso es lo que dice ahí. Pero no lo tenemos en la Biblia. No lo tenemos. Pero la cita es esa. La cita donde se encuentra esa profecía que está haciendo alusión Judas, está en el libro de Enoc, capítulo 1, verso 9. No lo tenemos aquí nosotros. Pero Judas sí lo había leído. O sea, el canón bíblico que hicieron los judíos no lo añadieron a este libro. Tendrán sus razones por no tomarlo en cuenta, pero en ese libro así dice. Lo que Judas está diciendo así, eso dice ahí en el libro de Enoc, capítulo 1, verso 9. Y en el capítulo 6 de ese mismo libro dice también que fueron 200 vigilantes los que determinaron venirse a la tierra y tomar mujeres para sí, que fueron ángeles caídos. Ahí mismo dice en ese libro. Lo único que no lo tenemos nosotros, no lo tenemos en el canon bíblico. Pero Judas está citando una profecía, una parte de ese libro. Eso quiere decir que Judas, el hermano del Señor, porque este es el hermano del Señor. Este Judas es el hermano en carne del Señor, el que lo está diciendo. Amén. No era cualquier persona la que lo está diciendo. Es el hermano del Señor en la carne, Judas. Tampoco es Judas Iscariote, porque ese se murió ahorcado. Ese se murió cuando iban, hermanos, a crucificar al Señor. Entonces él está diciendo y está citando una profecía del libro ese de Enoc. Amén. Gloria a Dios. Así es que por eso es que él hace alusión a los ángeles caídos. Amén. Vamos a proseguir. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que estos grandes demonios, porque dice que ese mismo libro dice que estos gigantes empezaron a hacer daño a la tierra. Daño, se levantaron estos gigantes que habla Génesis, empezaron a devastar la tierra, porque, o sea, esos grandes animales eran insaciables. O sea, comían y comían. O sea, se puede imaginar un gigante cuánto puede comer. O sea, demasiada comida. Y habían bastantes antes del diluvio, bastantes gigantes que se estaban comiendo todo y estaban dañando aún a la raza humana también. Entonces era terrible. Pero vamos a entrar, hermanos, después del diluvio, que aparecen nuevamente estos demonios otra vez. ¿De dónde aparecen nuevamente estos gigantes después del diluvio? Acuérdese que cuando Noé, hermanos, sale después del diluvio, él iba con sus 3 hijos, ¿se acuerdan? Yo me he preguntado por qué los papás
de las mujeres de los hijos de Noé no fueron salvos? ¿No se ha preguntado usted? Yo me he preguntado, porque dice que la Biblia que solo 8 personas se salvaron: Noé, la mujer de Noé, sus 3 hijos y las nueras, las mujeres de sus hijos. Pero esas nueras tenían mamá. O sea, esas mujeres tenían papá. O sea, se puede imaginar que aquí la familia, ¿cómo que se va a quedar, hermana Alma? No. No, tiene que estar siempre ahí en la bendición. Pero yo me hago esa pregunta: ¿por qué sería que, o sea, que pues tan cercana era la familia que no pudieron reaccionar, porque el arca estaba para todos? El arca de Noé, hermanos, estaba para todos, y los animales llegaron de todo índole, de toda clase de animales, se metieron en el arca, hasta el burro se metió al arca. Amén. La culebra. O sea, todos los animales se metieron en el arca. Pero los padres de las muchachas no entraron. Gloria a Dios, no creyeron quizás. No creyeron. Vámonos, hermanos, ya después del diluvio. Estos hermanos gigantes después del diluvio son descendientes de Can. O sea, mire, cuando Noé se emborrachó, maldijo a Can. Y esa maldición, hermanos, definitivamente la agarró Satanás. Y Satanás tomó mucha ventaja de esa maldición en Can. Gloria a Dios. Números 13:33 dice, Números capítulo 13 verso 33 dice: también vimos allí, ¿qué vieron ellos? Gigantes, hijos de Anac. ¿Raza de qué? De los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, dicen los israelitas, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Cuando Moisés, hermanos, envió a los 12 espías a la tierra prometida, hermanos, filtraron en toda la tierra. Prácticamente, hermanos, toda Canaán estaba invadida por demonios gigantes. Estaba invadida toda Canaán. ¿Por qué cree que Dios no utilizó Centroamérica, no utilizó Norteamérica, no utilizó, hermano, otro continente para establecer a sus hijos, a establecer su pueblo? Sino que Dios estaba enojado con esos demonios y dijo: los voy a eliminar, porque toda la tierra, hermanos, de Canaán, oiga el nombre, Canaán, porque venían de Can. Toda la tierra de Canaán estaba invadida por gigantes, más en Hebrón. En Hebrón estaba lo más grueso de los gigantes. Esto fue ya después del diluvio. Y entonces Dios, hermanos, les iba a dar esa tierra que es hoy Israel. Esa tierra, pero esa tierra tenía dueño.
Humanamente tenía dueños. ¿De quiénes eran? De los gigantes, de los de Canaán. Pero Dios vino y los despojó y quería destruir esa genética, esa línea de gigantes. Dios quería exterminarla, porque Dios no creó gigantes. Dios creó seres humanos. Entonces, cuando los 12 espías llegaron allá a Canaán, vieron los gigantes y se asustaron. Nunca habían visto los gigantes. Me imagino que habían oído historias pasadas del diluvio atrás, que habían habido gigantes, pero no se habían chocado con los gigantes. Y entonces cuando los ven se asustan, y cuando llegan con el reporte dicen ahí: también vimos ahí gigantes, hijos de Anak. Se les decía a los anaquitas. A los gigantes de hijos de Anak se les decía los anaquitas. Raza de los gigantes, y éramos nosotros, dice, a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Tremendo, ¿verdad? Hoy vamos a leer bastante, hermanos. Deuteronomio 2:11. Deuteronomio 2:11. Dice la palabra del Señor: ¿ya lo tenemos? Deuteronomio 2:11 dice: por gigantes eran ellos tenidos, también como los hijos de Anak y los moabitas. Los moabitas también eran tenidos por gigante. Los llaman emitas. ¿Cómo los llamaban esos gigantes? Emitas. El verso 20 de allí del capítulo 2. Ahí mismo en Deuteronomio dice: por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella, ¿qué? Gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban, ¿cómo los llamaban? Sonsomeos. Eran sonsos. Sonsomeo, qué raro, ¿verdad? Sonsomeo. Oiga bien, dice que unos eran llamados como, en el versículo anterior dice que eran emitas, y estos son sonsomeos. Amén. ¿Quién vive? El capítulo 3, vamos a leer varios versículos ahí del capítulo 3 de Deuteronomio. Capítulo 3 de Deuteronomio dice, del verso 1: volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro, ¿quién? Rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él. ¿Por qué le dijo Jehová a Moisés que no tuviera temor de él? ¿Por qué no le dijo: no tengas temor de ese pueblo? ¿Por qué le dice: no tengas temor de él? O sea, del rey, pues, de On. Vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Dice: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra. Y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano, dice Moisés,
a On, rey de Basán, y a todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos. 70 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de On, en Basán. Todas estas eran ciudades que, ¿cómo eran esas ciudades? Fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin cortar. Oigan esa palabra, sin cortar. Sin cortar las piedras, pues. Otras muchas ciudades sin muro, y las destruimos, como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando toda ciudad, a hombres, mujeres y niños, y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de la ciudad. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sirión, y los cananeos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galat y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de On, de Basán, porque únicamente On, rey de Basán, había quedado, ¿cómo dice? ¿Del resto de qué? Ah, caray. O sea que era gigante. Oiga bien, On era gigante. Era gigante el hombre. O sea, y cuando la Biblia dice que las piedras no eran cortadas, es que ese tipo tenía una gran fuerza. O sea, él ponía las grandes rocas para hacer las grandes murallas. O sea, no eran cortadas piedras. O sea, gran animal, o sea, agarraba las rocas, las peñas y se las ubicaba. Seguimos leyendo para que sepa. ¿Quién vive? Cristo. Porque únicamente, verso 11, On, rey de Basán, había quedado el resto de los gigantes. Pero no de todos, sino que de una área. Su cama, ¿cómo era la cama? Una cama de hierro. Oiga bien, la cama de este gigante era de hierro. No está, dice una pregunta, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? Ahí la tiene. Gloria a Dios. La longitud de ella es de ¿qué? 9 codos. O sea, lo largo de la cama, pues, tenía ¿cuánto? 9 codos. Y su anchura de 4 codos. Oiga bien, según el codo de hombre. O sea, ¿cuánto tenía de largo, dice? 9. O sea, este es un codo. 9. Hay cuenta que, digamos que cada ladrillo tenga un codo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que la cama de Singrato, un poquito más por aquí así, era de grande, de ala para esta aquí. Se puede imaginar, de puro hierro. Y de ancho dice que era de 4 codos. No, si no, estaba un poco delgada, pero de largo es que estaba grande. Gloria a Dios. Tremendo. Veamos qué dice Josué 17:15. Josué 17:15.
Dice, y Josué le respondió: si soy pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Acuérdense, estos refaitas eran gigantes. También eran familia, los refaitas eran una familia de gigantes. Y entramos, hermanos, al gigante más famoso. Primer libro de Samuel 17:4. Uno de los gigantes más famosos. O sea, On fue famoso, pero no tanto, porque dice On, sí hablan hasta los salmos de On, porque dice que eran reyes, dice la Biblia, On eran reyes poderosos, o sea, no eran fáciles, o sea, gigantes y poderosos. Dice 17 del primer libro de Samuel, verso 4, entonces los ejércitos de los filisteos salieron, de los filisteos dice, entonces de los ejércitos de los filisteos salió ¿qué? ¿Qué salió? Un campeón. ¿Y quién es un campeón? El que no pierde una guerra, el que no pierde un boxeo. ¿Llamado qué? Goliat. ¿Le suena? De Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Amén. Goliat. ¿Y quién mató a Goliat? David. David. Cuando David llega al campamento y ve que aquel gran animal que está ofendiendo al escuadrón de Israel, dice, ¿y qué se cree ese filisteo incircunciso? ¿Quién le ha dado permiso para que ofenda a los escuadrones del Dios de Israel? Se enojó David. Le salió el indio. Se enojó. Y hermano, se comprometió a pelear con Goliat. ¿Y qué pasó? Lo mató. Con una piedra en la frente. Lo mató. Gloria a Dios. Pero oiga bien, pero este filisteo era, hermanos, ¿qué? O sea, este gigante era filisteo. O sea, de los filisteos era este gigante. Oiga bien, qué tremendo. Vamos al segundo libro, más adelantito. Al segundo libro de Samuel 21:16. 21:16. Dice, segundo libro de Samuel 21:16, Isbi Benod, uno de los descendientes de ¿quiénes? ¿Descendientes de quién dice ahí? De los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. Oiga la lanza que andaba este ingrato. Pesaba, dice, 300 ciclos de bronce. Dice, y quien estaba ceñido con una espada nueva. Una espada nueva trató de matar ¿a quién? A David. Y aquí David ya estaba viejo. O sea, ya aquí David era rey. Dice que este gigante dijo, no, este es el que mató a Goliat. Ahorita me lo termino. Trató de matarlo. Amén. Y sigue más la historia ahí.
Pero veamos el verso 20 del mismo capítulo del segundo libro de Samuel, 21:20, dice: después hubo otra guerra. ¿En dónde? En Gad, o sea, entre los filisteos, donde había un hombre de gran estatura. ¿Cómo dice la Biblia? De gran estatura, que no da su medida porque dice de gran estatura, el cual tenía ¿qué? 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. Entonces tenía 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Imagínate este demonio. O sea, lo natural de Dios es que tenemos 5 dedos en cada mano. Son 10. Más 10 son 20. Pero este tenía 24. Tenía 6 en cada mano. Aleluya. Y era descendiente de los gigantes. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y allá atrásito, en el verso 18, también dice: otra segunda guerra hubo después en Gad contra los filisteos. Entonces Sibecaí Husatita mató a Sab. ¿Quién era qué? ¿Sí está ahí o no? Dice que era uno de los descendientes de los gigantes. Qué barbaridad. Se llamaba Sad. Ah, no. Sí, Sad se llamaba. Veamos Crónicas, primer libro de Crónicas, gloria a Dios. Y con esto terminamos la historia de los gigantes. Primer libro de Crónicas 24 al 6 dice: después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos. Y Sibecaí Husatita mató a Sipaí. Oiga, ¿cómo se llamaba este? Sipaí, de los descendientes de ¿quiénes? De los gigantes. Y fueron humillados. Y el verso 5 dice: volvió a levantarse otra guerra contra los filisteos, y el Anán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de ¿quién era este? De Goliat. Ah, caray, tenía hermano Goliat. Oiga bien, era hermano de Goliat, Geteo. El asta de cuya lanza era como de un rodillo de telar. No sé cuánto, no investigué cuánto medía ese rodillo de telar. Se los dejo de tarea. Analice y busque ahí cuánto medía un rodillo de telar. Y volvió, verso 6, oiga, y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Entonces, vemos, hermanos, que la actividad en esos tiempos de los gigantes era terrible. Era terrible.
Pero gracias a Dios que Dios usó a David para exterminarlos. David, mire cómo comenzó David. David comenzó de 17 años, mató al primero. Y él les dio fin a todos. A todos, exterminó a todos los gigantes. Amén. Si no, ya se puede imaginar cómo estuviera este mundo. Cómo estuviera, ¿verdad? Pues ahí dicen que hay un grande, el hombre más grande, mujer más grande del mundo. Pero no como estos gigantes. O sea, que estos eran guerreros, estos tipos eran terribles. ¿Se puede imaginar que en todos lados vieran esos grandes animales? Gloria a Dios. No, hombre, le hicieran bullying a uno. Con uno así, con medio tocadita así, ¡pum! Pero David se los acabó. David se acabó todos los gigantes. Porque Dios no estaba de acuerdo con ellos, porque, hermanos, era Satanás obrando ahí para destruir, hermanos, la humanidad. Cuando Cristo viene, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, hermanos, vino a cambiar todo. La sangre de Cristo vino a limpiar, vino a restaurar. La sangre de Cristo vino, hermano, a restaurar el Adán perdido. Amén, aleluya. Porque dice que el antiguo Adán pecó, pero el nuevo Adán, que era Cristo, vino, hermanos, a restaurar todo. Amén, aleluya. Y es por eso que vivimos así hoy. Por eso que se acabó toda esa genética de los gigantes, se acabó. Porque Cristo vino a redimir todo. Amén. Él vino a cambiarlo todo. Gloria a Dios. Amén. Y ahí en el cielo le pregunta al Señor más de la historia de los gigantes, porque ya no puedo hablar más yo. Gloria a Dios. Hemos analizado un poco sobre la historia de los gigantes. Gracias por acompañarnos en Dios Habla Hoy. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada paso. Hasta la próxima.